nombre es Iván Serrano, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy en la materia de Estadística Inferencial 2, para el cual se va a realizar un trabajo con el tema análisis de varianza y los subtemas análisis de un factor y análisis de dos factores. Estoy en el grupo Z. Esta materia corresponde al séptimo semestre con el docente Juan Morales. Okay. A ver, un poco de teoría. Dice, ejemplos de medición de desaceleración del pecho en pruebas de choques de automóviles. Y la desaceleración va a ser en fuerza G. Aquí dice, las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Una palmada en la espalda es igual a 4,1 G y desplomarse en una silla es igual a 10,1 G. Ok, vamos ahora a ver los siguientes ejercicios y dice, ejemplo de medición de desaceleración del pecho en prueba de choque de automóvil. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de A 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias. Ok, tenemos el tipo de auto, el número de auto, ok, es compacto, mediano y grande. En el número 1 tenemos el compacto es de 44, en el número 2 es 43, en el 3 44, el 4 es 54, el 5 es 38, el 5 43, el 7 42, el 8 45, el 9 44 y el 10 50 y así sucesivamente en el mediano y el grande. Ok, para esto vamos a trabajar con el programa de Minitab. Para ver las diferencias vamos a irnos a lo que es estadística en ANOVA y luego a prueba de igualdad de varianzas. Bien, quedamos que nos vamos a ir a estadística ANOVA y a prueba de igualdad de varianzas. Esto con la intención de ver si es una desviación estándar al cuadrado. Ok, entonces aquí nos va a preguntar que si los datos de respuesta están en una sola columna para todos los niveles de factores o que si los queremos en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a seleccionar lo seleccionamos, donde van a ir las respuestas, seleccionamos los tres, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Ok, aquí en opciones lo vamos a dejar con el 95%, ya que con el ejercicio estamos trabajando en el 5% del nivel de significancia. Le damos ok, aceptar, aquí ya no vamos a mover nada, vamos a darle a aceptar y a continuación nos va a arrojar las gráficas. Ok, ¿qué dice? Ok, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, vamos entonces a checar los autos compactos
que si son más seguros. Ok, aquí tenemos un valor P en la comparación múltiple de 0.979, no es menor al 0.05, y la prueba de Living es en el valor P de 0.808. Entonces, también en el ejercicio dice que utilicemos el nivel de significancia, ya lo consideramos, y sometemos a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Ok, ahí pues podríamos usar la hipótesis nula, ya que como este no tiene el valor de significancia, no es menor al nivel, valor de significancia 0.05, pues entonces rechazamos la hipótesis nula de que los tres tienen el mismo valor en la media. Por ejemplo, este valor de la media vendría quedando casi en el 5 punto y fracción, y el nivel de autos grandes, la media vendría quedando casi como en 5.5, y aquí pues vendría quedando casi llegando al 6, entonces no tienen la misma media. Bueno, ahora vamos a hacer otra prueba. La otra prueba va a ser para determinar si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, entonces ya podemos cerrar este. Entonces vamos a guardar. No, vamos a guardar. Vamos a irnos otra vez a estadística en ANOVA y vamos a seleccionar un solo factor. Ok, lo seleccionamos. Bueno, entonces continuamos con esto. Vamos a seleccionar igual que en lo anterior, que es los datos de respuestas en una columna separada, en respuestas van los mismos, el C1, C2 y C3. Doble clic, doble clic, doble clic. En opciones vamos a ver que quede 95 también. En comparaciones vamos a seleccionar todas y le damos a aceptar. Las gráficas vamos a colocar que es 3 en 1. En 1 le damos a aceptar. Aquí en los resultados le vamos a dejar en tablas simples y le damos a aceptar también, y ya de una vez aceptar. Entonces aquí tenemos la gráfica de intervalos de autos compactos, los medianos y los grandes. Ok, aquí podemos ver pues que sí hay una diferencia, por ejemplo, ¿no? Que si cada uno tiene las medias. Sí hay algo diferente, por ejemplo aquí está 39, 42,1 y 47,7. Si todas fueran igual, o estos dos estuvieran a la posición de o este y este estuvieran en la posición de o estos dos estuvieran en la misma posición de para dar la misma media. Pero no es así. Entonces aquí tenemos las gráficas de probabilidad normal, la de contrajustes y un histograma. Entonces estas dos son gráficas de residuo. Esta es una gráfica de valor ajustado. Que lo vamos a darle a minimizar. Esta ya la analizamos, minimizar. Esta es
el índice de confianza, intervalo de confianza, perdón, del 95%. Pues dice, aquí dice, media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles para autos compactos. Ok, esto también nos ayuda para ver que no son la misma media. Por ejemplo, ponen el 0 como una escala Y para ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Ok, lo minimizamos. Esta también. Ok, aquí tenemos la información. Ok, vamos a analizar esta información. Okay, aquí tenemos estos datos y a través de estos nos vamos a ir más directamente a la gráfica que queremos analizar para no tener todas abultadas aquí. Y ahorita pues, hay que seleccionar la de 2K. Doble clic. Ok. Y aquí tenemos estos datos. Aquí está la gráfica de Tupi. Ok, aquí podemos ver que cada barra por ejemplo, de cada sección, como no está apegada al cero ninguna de ellas, entonces, ¿qué dice aquí? Que si su intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son diferentes. Que vamos a analizar la siguiente. Ok, la siguiente es para comparar los autos grandes con los medianos. Y pues que dice igual. Si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Vamos con la siguiente. Ok, entonces aquí la hipótesis nula es todas las medidas son iguales. Hipótesis alternas, no todas las medidas son iguales. Ok, nivel de significancia es de 0.05. Ok, como el valor P si es menor a 0.05, entonces vamos a quedarnos con la hipótesis alterna, que significa que al menos hay una diferencia. Para la comparación en parejas de Fisher también tenemos aquí las medias. El total de autos compactos son 10, autos medianos son 10 y autos grandes son 10. Ok, entonces tenemos la media, es de 44.7, la media en los medianos es de 42.10 y en los grandes 39.00. Y la comparación múltiples de Donnet con un control, tenemos los mismos datos, autos compactos, un total de 10, los medianos 10, los grandes 10, y la media es de 44.7, 42.10, 39.00. Bueno, pues aquí ya comprobamos los dos ejercicios. Comprobamos este ejercicio de que utiliza mediciones de desaceleración del pecho, incluidas en la siguiente tabla de nivel significativo 5 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Eso ya lo verificamos que no tienen medias iguales. Y de acá que los automóviles tienen la misma media tampoco. Los datos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros, sí. Eso sí quedó comprobado. Ahora vamos con los siguientes ejercicios. Los ejercicios. Okay.
Análisis de varianza de dos factores. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de región del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. 0.05. Ok. Ok. Tenemos el tipo de automóvil, es extranjero y nacional. Tenemos el tamaño del automóvil, es compacto, mediano, grande. Tenemos que de extranjero en compacto hay 44, 54 y 43. Y de nacional hay 43, 44 y 42. Mediano hay 41, 49, 47 en el extranjero, y nacional hay 43, 37, 34. Y grande hay 32, 45, 42 en el extranjero, y nacional 37, 38, 33. Ok. Vamos a abrir los datos en Minitab para darle solución ahí. Ok, tenemos aquí los datos: la desaceleración del pecho, fuerza G, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Ok, aquí está ordenado. Por ejemplo, dice que extranjero, en el 1 es la desaceleración del pecho, es de 44, y el tipo de automóvil es extranjero. La fuerza de la desaceleración del pecho es 54, y se comprende a un tipo de automóvil extranjero. Y aquí tenemos que la fuerza de 43 comprende uno que es nacional, 44 es nacional, 42 nacional, y así sucesivamente. Ok, tenemos una cantidad de 18 números de datos. Y acá también dice si es compacto, mediano o grande. Ok. El problema pide que, dice,
un efecto efectuado en el múltiple de modo extranjero, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de región del tipo de automóvil, y para esto vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. Ok, nos vamos a ir a estadística en ANOVA y vamos aquí a análisis de medias y vamos a tomar en cuenta dos factores. De los dos factores, ok, el factor 1 es el que es el tipo de automóvil, nacional o extranjero. El segundo factor es el tamaño, que es compacto, mediano y grande. Ok, en respuesta vamos a colocar desaceleración en pecho en G. El factor 1 es el tamaño del automóvil. Y el factor 2, el tipo de automóvil es el factor 1 y el factor 2 es el tamaño del automóvil. Tipo de automóvil, ok. Entonces el nivel de significancia 0.05, vamos a aceptar. Ok, primeramente vamos a irnos a efecto. Ok, son efectos de la interacción. Aquí podemos ver que tenemos el menos 5, en medio el 0 y en la parte superior un 5. Ok, aquí está el tamaño del automóvil, el tamaño y el tipo de automóvil. Porque en el tamaño del automóvil tenemos el compacto, el grande y el mediano. Hasta aquí corresponden al extranjero. Ahora, el nacional tenemos el compacto, el grande y el mediano. De este lado tenemos el límite inferior de menos 0.429. En el centro está el 0 y el límite superior es 4.29. Ok, aquí podemos observar que no hay ningún nivel significativo, ya que todos los valores están, por ejemplo, el extranjero, el compacto, el grande y el mediano están muy cercanos a 0. Ok, vemos aquí, este punto está en menos 0.55, este punto está en menos 0.72 y este está en 1.27. Ok, ahora vemos en el nacional, vemos el compacto, está en 0.55, 0.72 y menos 1.27, que vienen siendo casi los mismos valores en el extranjero y nacional, pero a la inversa. Pero al sacar los cálculos podemos hacer una comparación y están en gran similitud. Ahora vamos a analizar. Ok, antes de eso, como tenemos el nivel de significancia de 0.05, si lo pasamos a porcentaje viene dando el 5%. Entonces, ¿qué significa? Que aquí trabajamos con el 95% de intervalo de confianza, y pues como al sacar los cálculos sí se puede aproximar a lo que tenemos el 95% de confianza. Ok, entonces ahora vamos a analizar las siguientes gráficas. Ok, entonces podemos observar en esta tabla de la media que en el caso del extranjero y nacional sí hay una diferencia importante. Sí, en el nacional está en 39.16 y en el extranjero está en casi 44, 43.94. Entonces aquí, ahora esto era en el tipo de automóvil, ahora está en el tamaño del automóvil.
En grande está en 37.41. En el tamaño mediano está 41.56. Y en el compacto está en 45. Perdón, aquí está en 44. Estos son los límite central, límite inferior, límite superior. Aquí se alcanzó acá sobrepasó y está llegando a 44. Ok. Ahora vamos a minimizar esto. Vamos a ir a estadísticas otra vez. Vamos a ir en ANOVA. En análisis de media. ANOVA balanceado. En respuesta vamos a seleccionar desaceleración de pecho. Aquí en modelo vamos a seleccionar, porque el modelo va a ser tipo de automóvil, el segundo factor es tamaño de automóvil y después va a ser otra vez el tamaño de automóvil por el tipo de automóvil. Vamos a las gráficas de los residuales y vamos a colocar 4 y 1, le damos a aceptar y otra vez aceptar. Bien, aquí ya tenemos las 4 gráficas, gráfica de probabilidad normal, contraajustes, contraorden y el histograma. Okay. Ahora vamos a analizar los datos. Ok, entonces como la hipótesis nula siempre dice que si es menor a 0,05 se va a aceptar. Esto quiere decir que aquí el valor P en el tipo de automóvil tenemos que es 0.03. Ahí no va a haber una diferencia entre las medias que tiene cada tipo de automóvil, el extranjero y el nacional. Ok, ok, eso es lo que plantea la hipótesis nula. Ahora falta ver lo que plantea la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque la hipótesis alterna va a decir que la media de los autos, del tipo de auto del extranjero y de los nacional, sí es diferente. La nula dice que es igual, que no hay diferencia. Entonces vamos a ver la hipótesis alterna. Ok, como vemos, entonces esto, al no ser el valor de 0.05, existe la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula. Igual podemos, como lo vimos hace rato en la anterior gráfica, en la gráfica anterior, desde aquí, pues aquí, ya desde aquí podemos ver que en esta media sí hay una diferencia. O sea, esto es suficiente, está mostrando una gráfica, es suficiente para rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la alterna, que la alterna nos dice que sí, en el tipo de automóvil sí hay una diferencia de media. Incluso también en el tamaño del automóvil hay una diferencia de media. Entonces nos quedamos con la hipótesis alterna y pues aquí tenemos resuelto esto, que sí hay un efecto de interacción y un efecto del factor del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor en columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Ok, entonces pues sí hay una diferencia en la interacción de los datos. Entonces ya queda resuelto y nos vamos al siguiente ejercicio. Quedamos conformes con la respuesta. Podemos ir a estadística, ANOVA, ANOVA balanceado, y aquí cambiar los datos, seleccionar primero el automóvil,
hacer así, gráfico, estadística, perdón, ANOVA, prueba de intervalos, y vamos a hacer con grupos. Ok, entonces vamos a ver en las variables gráficas de desaceleración, las variables por categorías, la 1, categoría 1 y categoría 2, bueno, esto quiere decir categoría 2 y 3, pero eso corresponde a la celda. Y la categoría 1, categoría 2, ya podemos analizar la gráfica, por ejemplo en compacto, desde 47 el tamaño, estos son los extranjeros, este es el nacional. Ok, entonces este es 39.66 y este es de 45.66 nacional, el compacto es de 43, el grande 36 y el mediano de 38, es la media. Ok, ahora vamos a hacerlo de otra manera, una nova, vamos a ir a gráfica de efectos principales. Aquí ya tenemos seleccionada la especialización, aquí tenemos los factores, va a ser el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, vamos a aceptar. Aquí ya tenemos, aquí son dos, el extranjero y el nacional. Tenemos una media del nacional, 39, y del extranjero de 44.11. Y aquí en el tamaño del automóvil, ese era el tipo de automóvil, aquí es el tamaño del automóvil. En el compacto tenemos una media de 45, en el grande de 37 y en el mediano de 41.83. Entonces sí están muy separados, entonces no. Ok, lo que dice aquí de los factores de patrones, si existe un efecto de interacción, pues no, ya está más que comprobado. Vamos a irnos de este ejercicio. O sea, a continuación se presentan todos los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís de pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida PIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil, extranjero nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 y pues prácticamente es igual al ejercicio anterior. Ok, aquí hay uno, ok, son 3, ok, en el compacto, extranjero y compacto, ok, son 290, 544 y 406. Voy a cortar un poquito el video para agregar los datos y ahorita aparezcan ya todos terminados. Bien, ok, ya tenemos los datos colocados. Lo único que se hizo es utilizar la misma tabla anterior, cambiar los valores. Bueno, ahora el problema nos está pidiendo lo mismo que el anterior, nada más que aquí está en lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Y pues se utilizan las unidades de medida, ¿sí? Y pues vamos a hacer lo mismo que utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño de un automóvil con un nivel de significancia de 0.05. Ok, vamos a irnos a estadística en ANOVA.
y un solo factor. Dos factores aquí, vamos a usar esa aceleración de pecho. Aquí es el tipo de automóvil y en el factor es el tamaño de automóvil. Quedamos con el nivel de significancia 0.05, además lo vamos a aceptar, y eso es para verificar lo que se pide al inicio, ¿no? Dice de dos factores, pero también si existe un efecto de interacción. Okay. Si existe un efecto de interacción, aquí hay una media, en una media tenemos una diferencia. Aquí nos da 340.44 y aquí el cielo del extranjero nos da de 416. Entonces no hay interacción uno del otro. Aquí en el tamaño del automóvil tenemos el compacto, el grande y el mediano para el tipo de automóvil que es el extranjero. Ok, aquí tenemos, este está muy cercano al cero, es menos 23.72, en el grande es 70.44 y en el mediano es de menos 46.72. Ok, aunque vamos a ver, aquí ya podemos ver que en el compacto hay una diferencia entre este a este, porque este es positivo, este es negativo. Estoy hablando de los nacionales. En el grande también este es negativo y este es positivo. Y en el mediano este es positivo y este es negativo. Ok, desde ahí ya podemos saber que no hay una interacción. Ok, en el tamaño del automóvil tenemos que el compacto en la media es el compacto, el grande y el mediano, entonces tampoco hay una interacción. Vamos a darle seguimiento a lo que pide después de esto. Dice, ahora vamos a ver si un efecto del factor del renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Para eso utilizamos un nivel de significancia del 0.05. Vamos para acá, vamos a minimizar esto y nos vamos a Nova y a balanceo. Aquí asesorando esto, los factores los vamos a dejar así y le vamos a dar gráficas 4 en 1, le vamos a aceptar y le vamos a aceptar otra vez. Ok, tenemos aquí las gráficas de residuos, de gráfica de probabilidad normal, de contraajustes, contraorden y un histograma. Vamos a un lado y nos vamos a otra estadística nueva y vamos a darle en ok. Entonces aquí nos vamos a quedar con la hipótesis no dice que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna dice por lo menos una varianza diferente en el nivel de significancia 0.05. Ok, aquí podemos ver la desviación estándar, un intervalo de confianza, individual por cada uno es de 99%. Y aquí el valor de P es de 0.19, entonces nos vamos a quedar con una hipótesis alterna, que por lo menos una varianza es diferente. Ok, análisis de varianza de desaceleración de pecho, valor de P 0.7 y 0.20. Entonces, ¿qué significa? Que aquí no hay un nivel de interacción entre el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil, hay mucha diferencia. Y pues nos vamos a quedar con la hipótesis alterna, que también para verificar eso podemos utilizar una estadística de la NOVA y podemos hacer una prueba de igualdad
de varianzas al cuadrado. Aquí vamos a utilizar todos los niveles de factores. Aquí vamos a utilizar el tamaño del automóvil. Vamos a aceptar. Y aquí podemos ver en el extranjero y en el nacional. O sea, si comparamos las gráficas están muy diferentes. En las comparaciones múltiples de que el valor de P es de 0.07. En la prueba del IBEN es de valor P es de 0.8. Vamos a hacer otra gráfica en la estadística de nueva. Ok, vamos a ir a la prueba de igualdad de varianza. Voy a poner otra vez el móvil por el tamaño del automóvil. Estadística, ANOVA. Vamos a hacer una gráfica de intervalos. Aquí. Vamos a darle una gráfica de intervalos de desaceleración en pecho G del 95% de intervalo de confianza para la media. Entonces ya lo miramos hace rato. Vamos a dar en estadística, en ANOVA, y vamos a seleccionar gráfica de efectos principales. Ya tenemos seleccionados los datos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, extranjero y nacional. Hay una gran diferencia en el tipo de automóvil y en el tamaño del automóvil. Tenemos los tres factores. El compacto está en 3.98, el grande está en 3.48 y la media del mediano está en 3.88. Entonces no hay una interacción entre los tres factores en el tamaño del automóvil y tampoco en el tipo de automóvil. Entonces, pues nos quedamos con la hipótesis alterna. Esto sería todo. A continuación vamos a poner en práctica lo aprendido a través de un proyecto y irá de acuerdo a las áreas o la empresa en la que elaboramos. Muchas gracias por ver el video. Se despide Iván Serrano.